Bienvenidas, bienvenidos a Charlas Magistrales de la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. No olviden suscribirse al canal, por favor, y mandarnos sus comentarios. En esta ocasión estará con nosotros Carla Humphrey, consejera electoral, quien nos hablará de temas tan relevantes como la paridad, los obstáculos que seguimos enfrentando y los avances en materia de violencia política contra las mujeres. Necesitamos acabar con ello y pues estaremos muy pendientes de sus comentarios. Carla Astrid Humphrey Jordan, doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, licenciada en Derecho por el ITAM. Cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley, en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Universidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Secretaría de Estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del IEDF, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral del OEA. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, es socia de la Organización Internacional Women's Forum, forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, de la Red de Mujeres en Plural e integrante del colectivo 50+1, colectivo de mujeres políticas por la paridad, articulista en La Silla Rota y El Universal. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla magistral que el día de hoy pues tenemos una invitada de lujo, la consejera Carla Humphrey, quien encabezó en un primer momento los trabajos con respecto a la participación de las mujeres y que es una mujer ya muy destacada y con un compromiso muy fuerte en lograr que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales. En esta ocasión, pues, platicaremos con ella de dos temas que nos apasionan a ambas, que tiene que ver cómo vamos en la paridad, qué está pasando en esta lucha incansable por lograr el acceso igualitario a los derechos políticos electorales y, por supuesto, a los cargos de elección y representación. Y la otra es también otro tema que nos ha preocupado mucho y que es un obstáculo para las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, que es la violencia política, con un nuevo tipo penal que tenemos que se llama violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, bueno, Carla, bienvenida, un placer. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en estos temas? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Dónde están nuestros obstáculos? Primero, agradecerte este espacio, es un honor, por supuesto, compartirlo contigo. Gracias, Pati, sabes que te reconozco muchísimo todo lo que has hecho por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres en nuestro país, así que un placer estar contigo y te agradezco el doble la invitación. Y bueno, creo que estamos en un momento importante porque estamos ya viendo, pues, por así decirlo, los frutos del principio constitucional de paridad, pero esta paridad total, no la de paridad del 2014, que solamente hablaba de paridad en postulaciones, y pues que tuvo una reforma muy importante el 2019 para llegar a paridad total, es decir, aplicable a todos los poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno y por supuesto en órganos autónomos, también bajo sistemas normativos internos. Y creo que en ese sentido, creo que en términos de paridad podemos decir que tenemos buenas cuentas en congresos federales,
es el primer congreso, cuando menos, bueno, también en el Senado, pero en la Cámara de Diputados se logró la paridad numérica, 250 mujeres, 250 hombres, porque, bueno, propusimos una regla de ajuste que al principio fue rechazada en Consejo General, pero que en Sala Superior aplicaron esta regla de ajuste para cambiar dos fórmulas de hombres por dos fórmulas de mujeres, y ahora un diputado pidió licencia y la suplente era mujer, así que hoy por hoy tenemos 251 diputadas y 249 diputados. Es la primera vez que esto ocurre a nivel federal, mientras que en las entidades federativas a nivel congresos tenemos el 53%, un poco más, 53.4% de mujeres ocupando curules. Es decir, que a nivel local pues hay mayores avances respecto a los espacios que ocupan las mujeres. La pregunta ahora es, ¿dónde están estas mujeres? ¿Qué hacen? ¿Qué capacidad de incidir tienen en políticas públicas, en destinar presupuesto a una agenda de género, en presidir comisiones que llamaríamos, por así decirlo, de primera importancia o de primer orden? Son presidentas o coordinadoras de grupos parlamentarios, presidentas de partidos políticos, y hay estudios muy importantes que empiezan a ver entonces cómo el número no es suficiente para asegurar que se pueda legislar o hacer políticas públicas a favor de las mujeres. Y vemos cómo en los congresos locales pues la mayoría de las comisiones estas de primer orden que podemos llamar puntos constitucionales, gobernación, hacienda, justicia, etcétera, no son presididos por mujeres. Hablo de todo el país, hay estados en los que sí, hay otros que no. Las mesas directivas están en su mayoría, podría ser o podríamos decir que las mujeres pueden estar ahí, pero donde parece que todavía es un club de Toby o todavía lo es, son las juntas de coordinación política. A nivel federal ninguna mujer integra la Junta de Coordinación Política, y a nivel de las entidades federativas hay en algunas en las que las mujeres incluso las presiden, pero son relativamente bajas. Y si hablamos de cuántas mujeres coordinan sus grupos parlamentarios, la verdad es que a nivel país estamos en un 38%, pero si eso lo traducimos en términos de la posibilidad de incidir de las mujeres, es decir, cuántas diputados y diputados coordinan, pues la verdad es que las mujeres acaban coordinando a muy pocos diputadas o diputados, y entonces su fuerza baja hasta un 18%, la posibilidad que tienen de incidir en votaciones, en políticas públicas, en destinar presupuesto a determinados programas, etcétera. Entonces creo que si bien cuantitativamente podemos decir que estamos ahí en nivel de Congreso de la Unión y congresos locales, falta mucho por hacer en dos temas. El primero, a nivel de paridad en gubernaturas, que si bien ahora tenemos a 9 mujeres que por primera vez en la historia al mismo tiempo están ocupando el poder ejecutivo de sus entidades federativas, algo que nunca habíamos visto, y creo que es importante además para que las mujeres en todo el país se den cuenta que pueden ocupar cualquier cargo en el espacio público, en el espacio político. También es cierto que si estamos hablando de paridad, pues estamos todavía muy lejos de al menos llegar a estas 16, que como tú mejor que nadie sabes, Pati, pues esto es un piso mínimo, no es un techo respecto a los espacios que pueden ocupar las mujeres en este primer orden. Y en el segundo, pues en el que estamos más rezagados y rezagadas es a nivel local, a nivel de presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, y aquí, si bien se ha avanzado, pues digamos que a nivel país ya estamos llegando a un 30% de los espacios que ocupan las mujeres en estos espacios, muy alejado de la paridad. Sin embargo, vemos disparidades importantes en las entidades federativas. En Chiapas están entre 13 y 16%, en Chihuahua también en un 17%. Entonces vemos cómo esto tampoco es parejo, asociado a un tema muy importante. Hemos visto que las mujeres más violentadas políticamente son las mujeres a nivel municipal, a nivel de pueblos y comunidades indígenas, y esto claramente constituye un obstáculo para la participación de mujeres y para que pueda aumentar a nivel local la presencia de mujeres en estos espacios. Tocas un tema que recientemente vivimos y que nos da muestra de esta violencia institucional que sigue existiendo
sobre todo con las mujeres en comunidades indígenas. El caso Oaxaca, por ejemplo, que Oaxaca dice en los municipios gobernados por usos o costumbres indígenas, pues la paridad se aplicará cuando se pueda prácticamente. Y detiene un proceso acordado de que se instalaría a partir del próximo año. Yo en ese momento dije, bueno, pues acabamos de inaugurar un tema muy grave, muy serio, es que hay mujeres de primera y mujeres de segunda, ciudadanas de segunda. Y bueno, pues ha sido una sorpresa y me preocupa que este precedente vaya a estados donde tenemos esa población indígena y donde pueda haber esta resistencia, y entonces estamos condenando a las mujeres indígenas no solamente a padecer lo que viven, sino a tener una situación mayor de subordinación. ¿Cómo ves este tema? ¿Es preocupante? ¿Lo han discutido en el Consejo? Me preocupa muchísimo. Yo estaba justamente en Oaxaca cuando se estaba aprobando este tema. La verdad es que además tiene un agravante importante. La propuesta proviene justamente de mujeres. Y me parece muy preocupante que las mujeres que llegan no tengan esta visión de género, de perspectiva de género, esta visión de construir agenda de género, de legislar en favor de los derechos de las mujeres. Y me preocupa también que ahora, como dices, pues se quedó sin plazo, ¿no? Si bien habían establecido un plazo para el 2023 en estos 417 municipios indígenas en el estado de Oaxaca, que en 2023 ya cumplieran con la paridad, pues simple y llanamente borraron con una goma, ¿no? Este plazo, y ahora pues podremos esperar hasta el 3532 o a ver cuándo se les ocurre para poder cumplir con la paridad. Me parece además muy grave porque la Constitución no señala plazos, ¿no? Dice, a partir de o en 20 años ya tendrán que haber pues señala desde ya tienen que cumplir con estos temas. Entonces me parece importante, espero que haya acciones jurídicas que se puedan tomar en el estado de Oaxaca justamente para revertir esto, porque sí me parece que estamos viendo a nivel de distintas entidades federativas temas que deben alertarnos. Estamos viendo en sistemas normativos el caso de Oaxaca, pero también estamos viendo, por ejemplo, a nivel de entidades federativas que de 32 entidades federativas, solamente 29 han cumplido con el mandato de la Sala Superior de una sentencia del 14 de diciembre de 2020 de legislar paridad en gubernaturas, que además, por supuesto, deriva de una obligación constitucional, y además lo han hecho en 2 estados, en Hidalgo y en Estado de México, para que aplique a partir de su siguiente proceso electoral, o sea, no es de sino el que sigue, y en Coahuila simple y sencillamente borran el tema de paridad en gobernatura, señalan que harán como una especie de encuesta para ver cuál género es preferible o debe encabezar estas fórmulas, y pues se borró de tajo cualquier tema respecto de paridad, y me preocupa aún más que no veo acciones jurídicas para intentar frenar este tema, que además claramente va en contra del mandato de, bueno, obviamente de nuestra Constitución y expresamente también de una sentencia de la Sala Superior. Y en este sentido, creo que, bueno, ya la cereza del pastel para ver este tema de regresión, pues es las diversas acciones que ha emprendido la Comisión Nacional de Derechos Humanos para intentar que no... Esta 3 de 3 contra la violencia que hemos establecido como requisito desde el INE y también en distintas entidades federativas, y que afortunadamente ya es ley en, me parece, 9 entidades federativas, estamos en la 10ª, pues para decir que, bueno, esto es un tema de desigualdad, de discriminación que no puede aplicarse, particularmente lo que tiene que ver con que no sean personas deudoras alimentarias morosas, y afortunadamente la Suprema Corte ha determinado que es un requisito válido porque atenta contra un derecho a recibir alimentos, y que además incentiva que las personas que quieran estar en un cargo público, bueno, cumplan
cumplan con estas obligaciones para poder acceder a este cargo. Pero ya me parece una injerencia absoluta de la Comisión de Derechos Humanos, que además la Constitución claramente dice que no debe tener injerencia en asuntos electorales, y estamos hablando de asuntos electorales, ya no de otras opiniones que ha emitido en contra del propio Instituto Nacional Electoral, que nosotros sí tomaremos medidas en ese tema, pero sí me parece que tenemos que estar muy alertas a que en cualquier entidad federativa están intentando hacer este tipo de reformas para frenar los avances en torno a la paridad y las obligaciones que tienen que cumplir todas las autoridades del Estado mexicano. Entonces, bueno, estos tres casos, ¿no? Paridad en gubernaturas, el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el que comentaste respecto a los sistemas normativos internos, me parece que delinean claramente cómo seguimos luchando con estas barreras discriminatorias, machistas y patriarcales que atentan contra nuestros derechos humanos y que siguen latentes. Y es por eso que es, creo que más necesario que nunca este tema de que las mujeres que lleguen sepan que tienen que impulsar esta agenda en favor de los derechos humanos en primer término, y esos derechos humanos también son los derechos de las mujeres. Bueno, tú tocas algo que es evidente en los congresos. Yo fui diputada en 1988-91 y éramos un grupo tan pequeño, no llegábamos ni al 10%, creo, en ese momento, pero fuimos capaces de sacar reformas en materia de violencia sexual, en materia, incluso iniciar algunos cambios en cuestiones de participación política, pero me sorprende con esta mayoría tan importante de las mujeres que no tengamos una incidencia en los asuntos claves para las mujeres. Desaparecieron las guarderías, no pasó nada, un tema central. No ha avanzado el tema de cuidados, que sigue siendo un tema central y está guardado en los escritorios del Senado. No hemos logrado que se mantengan los presupuestos en materia de violencia, han disminuido considerablemente. Es decir, estamos en una regresión de derechos que habíamos conquistado durante muchísimos años. En el tema de salud es un desastre. Se perdió más del 35% del presupuesto para temas centrales. Y bueno, tocas también otro tema, que estamos viviendo una Comisión Nacional de Derechos Humanos contraria a los derechos humanos. O sea, es increíble que le estés pagando a una Comisión Nacional que te cuesta muchísimo dinero, porque hay que decirlo, la Comisión Mexicana es la más grande y la más costosa del mundo. Y estás viviendo una situación donde las personas tenemos que ir a litigar contra la comisión porque está violando nuestros derechos. Y este tema de su famosa opinión con respecto, recomendación y demás con respecto al INE, pues ya me pareció que es como lo más grave que hemos podido señalar, no solamente porque violenta sus atribuciones, es decir, no tiene competencia en este terreno, pero también es una muestra total de que solo sigue órdenes. Entonces yo me pregunto, pues a lo mejor valdría la pena clausurar la comisión, porque si de todas maneras la sociedad civil tiene que ir a litigar, pues yo creo que nos podremos ahorrar este gasto tan grande. Pero bueno, qué situación tan difícil, tan compleja estamos viviendo. Y tocas otro tema que me parece importante: presencia no es incidencia. Es decir, las mujeres seguimos teniendo un comportamiento de minoría, cuya característica, entre otras, es la ausencia de poder en nuestro desempeño de un cargo de elección, que es muy grave. Y a mí me llama poderosamente la atención nuestras gobernadoras, que nos costó mucho trabajo que llegaran a gobernadoras, y que no tenemos un solo programa para las mujeres. O sea, es increíble, ¿no? Sí, me parece que lo que tocas es muy importante. Yo creo que hasta la CONAGO, que era Nacional de Gobernadores, tenía que cambiar el nombre porque tendría que ser de gubernaturas o algo así, y no hemos visto, al principio veíamos que se reunían y yo pensaba que justamente, bueno, pues que con todo respeto era para arrastrar el lápiz y el papel, ¿no? Para sentar bases transversales en el Estado mexicano que pudieran fortalecer
y garantizar los derechos, todos los derechos, pero bueno, en este tema político y electorales de las mujeres en todo el país. Y no veo estas acciones conjuntas que hayan implementado las mujeres que hoy tenemos como gobernadoras. Esperaría que dado que algunas llevan un año, algunas están empezando, pues pudiéramos ver el año que entra que puedan articularse así, pero como dices, creo que ha faltado esta articulación también entre legisladoras y pues tú ya me lo has escuchado, pero creo que es importante comentarlo, el tema de paridad en gubernaturas. Cuando sacamos o aprobamos este primer acuerdo de paridad en el 2020, pues recuerdo que el consejero presidente me llama alarmado y me dice: Carla, es que los senadores están muy preocupados por tu acuerdo y quieren hablar con nosotros. Perfecto, pues hablemos. ¿Qué? ¿Nos van a linchar, a atropellar, a colgar o qué? Hablamos. Y me puse a pensar, ¿y por qué no hay mujeres? Y empecé a buscar a senadoras de varios partidos políticos. Y no quisieron. A la quinta senadora me dijo: Carla, es que nos prohíben meternos en esos temas. Esto es claramente violencia política en razón de género, porque entonces te quitan de la comisión, de la secretaría de la comisión, ya no vas a presentar la iniciativa, ya no te van a apoyar, o en última instancia, como vemos en todos los partidos políticos que hay mujeres que estaban en esta primer bancada feminista de este congreso anterior, pero que muchas de ellas pues no fueron postuladas para reelección justamente por este tema. Es otra vez un tema de violencia política, pero además te pones a pensar y dices, bueno, a ver, si es una persona que va a durar 6 años en su cargo y no se puede tomar de verdad estas cosas en serio a pesar de las consecuencias, pues ¿qué estamos esperando? Que tengan garantizados 15 años en un cargo para que entonces puedan tomar estas decisiones, puedan unirse y decir, oigan, a ver, basta, por ahí no va, estamos a favor de ABC, unirse, fortalecer sus puntos de vista, hacer frentes comunes para que no les tenga que decir su coordinador parlamentario, porque pues el 99% son coordinadores parlamentarios, qué tienen que hacer, cuándo, cómo, y si no, cuáles consecuencias tendrán que enfrentar. Y creo que es un tema relevante porque es un tema muy difícil de comprobar, casi una violencia que está ahí, pero que no la vemos. Y pues lo que dices para mí es indispensable, cómo cambiar con más mujeres la forma de hacer política, pero también los intereses o el enfoque que le estamos dando a cada una de las reformas, de las políticas, incluso a lo que se destina el presupuesto. Como decías, ya no hay guarderías, ya no hay escuelas de, pues, ¿cómo les llaman?, de tiempo completo, en fin, una serie de cosas que a las que afectan en su mayoría, por supuesto, es a las mujeres, con estas triples jornadas laborales, con el tema de cuidados, y que no estamos viendo a la larga cuáles son las consecuencias jurídicas que tienen, y que creo que varias mujeres desafortunadamente hemos oído el ya les dimos mucho, ya párenle. ¿Párenle de qué? Somos el 52% de la población, no estamos pidiendo nada a lo que no tengamos derecho, y creo que el tema es que si seguimos viendo los derechos y los cargos en este tema, los cargos públicos, como solamente de hombres, como propiedad del Estado patriarcal y que nos están prestando un ratito estos espacios, no entendemos que tenemos que colaborar, obviamente, los hombres y las mujeres en generar políticas públicas en beneficio de todo el país. Y en este tema es muy importante tomar en cuenta, por supuesto, las mujeres que somos mayoría, y el tema de las categorías sospechosas y de la interseccionalidad, que también es muy importante. Una mujer indígena, discapacitada y que pertenezca a la diversidad sexual, pues claramente tiene muchas más barreras que enfrentar que una mujer que solo pertenece a una de estas categorías. Y creo que son temas que no se han visto, que ni siquiera se han platicado. Yo no he visto, por ejemplo, ninguna iniciativa para legislar a favor de cualquiera de estos grupos, ninguna acción afirmativa, pero tampoco he visto, y afortunadamente esto lo digo en el Congreso de la Unión, a nivel de las entidades federativas, creo que así como tenemos retrocesos, también hemos tenido pues estos 10 congresos locales que ya han aprobado la 3 de 3 contra la violencia, el del estado de Yucatán, que fue incluso más allá, pidiendo que no hubiera un historial de violencia de las personas que quieran ocupar un cargo público, el del estado de Hidalgo,
Hidalgo, que lo pidió para sus comisionados y comisionadas de transparencia y también para las personas que estén en las dependencias del Poder Ejecutivo, pero pues este tema no cambia, tenemos que estar siempre cuidándonos, viendo, articulando estas redes de mujeres que puedan hacer este litigio estratégico, que defiendan los derechos de otras mujeres, y creo que esto ha sido muy importante para llegar hasta donde estamos. ¿Qué creo que falta o faltaría? Pues un tema que hemos platicado varias mujeres, pues el tema de tener una defensoría de los derechos de las mujeres dentro de las instituciones electorales. En la sala superior se tenía ya una defensoría para pueblos y comunidades indígenas y se amplió para otros grupos vulnerables, obviamente con la crítica de que las mujeres no tenemos por qué estar en un grupo vulnerable, pero yo creo que de lo perdido lo encontrado. Tenemos que hacer uso de esta defensoría, que también fue creada justamente para esos términos, aunque no como quisiéramos que se hubiera constituido. Y bueno, yo en el INE llevo un par de años ya insistiendo en la creación de esta defensoría para garantizarles justamente a las mujeres el acceso a una tutela efectiva de sus derechos, a una orientación adecuada, a una asesoría, y ha sido pues toparme con pared, ¿no? Parece que ahora pueden empezar a abrirse esas puertas, y veo además también con mucho gusto que, por ejemplo, en Chihuahua ya tienen una defensoría en el Instituto Estatal Electoral, que ya se hizo 7 en los tribunales locales, y que comienza a avanzar esto también con mayor velocidad a nivel local, pero justamente las mujeres no van a querer participar si siempre son violentadas, si no saben ante quién acudir y si no se les garantiza el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones libres de violencia. Yo creo que es un tema muy complicado, por supuesto, tener y identificar esas violencias que son cotidianas. Yo recuerdo cuando empezó la paridad, cómo empezaron a florecer estos casos, uno y otro y otro y otro. Y cuando alguien me preguntaba las causales, le digo, bueno, es que las causales vienen de la vida diaria. En la mayoría de los casos, estas violencias se presentaron y eso permitió pues construir este tipo penal con esas características. Pero me preocupa porque yo sigo viendo, sobre todo, que los partidos políticos que tienen la responsabilidad de prevenir al interior de sus institutos esta violencia, pues no los veo tan apurados en el tema. Creo que más bien hay todavía mucha simulación en algunos de estos compromisos, y las mujeres se quejan cada vez más de esta situación de violencia. Bueno, ya llegamos a extremos muy serios donde aún no se determina la investigación, pero en el caso de Morelos, el asesinato de una diputada cuyo voto hacía la diferencia en el Congreso, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que en términos de autoridad electoral, los partidos políticos pues han tardado mucho en cumplir con sus obligaciones de tener procedimientos claros para combatir la violencia política en razón de género dentro de sus propios partidos políticos, que es la primera frontera que tienen que cruzar las mujeres para postularse. Y pues llevamos casi año y medio en que nos tendrían que haber hecho esta reforma, un año, un poco más de un año, y bueno, estamos viendo los últimos resultados de estas reformas, de seguir revisando sus documentos básicos. Y otro tema muy importante, la Sala Superior determinó que los partidos deberían tener reglas de competitividad para los siguientes procesos electorales. Nosotros establecimos este acuerdo que nos tendrán que haber presentado el 31 de octubre, hace unos días, estas reglas, y la Sala Superior, en una sentencia días previos a que se cumpliera este plazo, determinó que no iba a ser aplicable, que siempre ya no iba a ser aplicable para estos dos procesos electorales, y que tampoco nos tenían que dar las reglas ahorita, sino hasta finales de diciembre, para que nosotros las revisáramos y validáramos si eran reglas de competitividad. Es decir, como que estamos
quedamos en que cumplimos con una sentencia nosotros y luego impugnan y entonces el tribunal recula y da un nuevo plazo. Entonces, parecería que no tenemos claramente delineadas cuáles son estas rutas para garantizar estos derechos y para que las mujeres puedan ocupar estos espacios y, como dices, que no sean violentadas desde los propios partidos políticos. Sí, que es regularmente donde tenemos, por supuesto, más adelante en el ejercicio del cargo, que yo a veces digo, a veces veo los congresos y me imagino esas caricaturas donde el niño quiere tocar el dulcecito y le pegan con la mano, intenta otro y le pegan con la mano. Yo así veo también el poco margen que incluso les dejan, y por supuesto a las que son más respondonas, como dirían coloquialmente, regularmente las excluyen de la toma de decisiones. Creo fervientemente que una defensoría puede hacer la diferencia, en el sentido que las mujeres se sientan más acompañadas. La violencia es un obstáculo impresionante para el desarrollo de las personas. Para las mujeres, pues es una barrera que te impide avanzar. Y en la política, bueno, pues obviamente no queremos tener floreros, queremos tener mujeres activas que propongan, que cambien, que feminicen la política también, que nos urge, y que, por supuesto, contribuyan en beneficio del bien común. Pero bueno, lo que no hemos logrado, pues yo creo que seguiremos insistiendo en este tema. Por lo pronto, la Defensoría debe de ser un espacio fundamental a cargo de las instituciones, y decirlo, ¿por qué no? El INE ha sido un aliado para las mujeres y sigue siendo un aliado para las mujeres en el cumplimiento de la paridad y hoy en la vigilancia y la prevención de la violencia política. Y por supuesto hay que seguir fortaleciendo esos mecanismos que nos garanticen que podamos participar y ejercer todos y cada uno de nuestros derechos, y por supuesto pues en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, pues digamos, a defender esta institución, porque nos garantiza algo que es muy importante, no solamente el que podamos votar y participar, sino el que podamos construir una sociedad mucho más igualitaria y libre de violencia. Entonces, mi querida Carla, un verdadero placer tenerte, y por supuesto continuamos apoyando, trabajando de manera conjunta, y pues felicitarnos a las mujeres por tener una consejera tan brillante y tan comprometida en este Consejo General del INE. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, un gusto estar contigo y por supuesto siempre aliadas, yo en este lado, tú en el litigio como siempre estratégico y de la mano de levantar la voz con distintas organizaciones de la sociedad civil. Valoro mucho tu trabajo y el de las organizaciones en las que estás, y por supuesto pues tienen siempre las puertas abiertas del INE y las de mi oficina, porque el INE, como dices, es incluyente, es de todas y todos, y no es una institución que solamente dependa de quienes hoy ocupamos un cargo. Es una institución que tiene 32 años y es una institución que no depende de quienes ahora la dirigimos, sino de todas las y los funcionarios y de todas las y los ciudadanos que finalmente de una u otra manera siempre estamos relacionados con nuestro Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.